Genial, genial. Bueno, así que, digamos, en definitiva, experiencias medio, digamos, tenemos en común la parte de más bajo nivel, arquitectura, motores y rendering. Eh, y algunos hemos tenido más o menos experiencia tocando la parte más alto nivel. Yo personalmente sí he pagado de derecho de piso como varios en el mundo AAA de tener que hacer UI o gameplay o cosas de ese tipo, digamos, no gameplay demasiado elaborado. Este, pero bueno, me parece que está bueno, digamos, que por lo menos acá la composición del grupo hace que no tengamos la visión que sí está más expuesta en general, que tiene que ver con la parte de programación digamos, de llevar a cabo la parte de game design y cosas de ese tipo, que creo que eso está cubierto por otros grupos, otra gente que habla bastante del tema y más que nada la idea de este podcast es cubrir toda la otra parte. Eh, Así que bueno, yo lo que voy a hacer es tirar un tema medio al voleo para poder charlarlo, porque la idea básicamente no es tener nada muy elaborado, sino justamente ni venir con argumentos armados ni cosas de ese tipo, sino que tiene que ver más bien con una charla más distendida y ver qué sale del tema. Y obviamente para hacer eso decidí que, sobre todo en ciertos temas que sé que podemos tener diferencias de punto de vista, en lo que tiene que ver con cómo escribimos código cada uno, y lo que se me ocurrió, eh, originalmente pensaba hablar de los scene graphs, de preguntarles cómo lo ven todo eso, pero creo que hay una parte que viene más digamos, que es más la esencia del scene graph. Me parece que el scene graph viene a ser, en cierta manera, una implementación de una metodología de desarrollo que es la programación orientada a objetos. Y quería empezar charlando eh, sobre ese tema. Que yo no sé, por ejemplo, digamos, yo creo que la programación orientada a objetos es algo que todo el mundo en algún punto, o siempre tal vez, no sé cómo será el caso de ustedes, digamos, siempre tuvieron digamos, trabajaron de esa manera. eh, si trabajan, por ejemplo, haciendo cosas personales, ¿ustedes trabajan con programación orientada a objetos o si deciden hacer alguna demo o algo así, trabajan de otra manera o con otros lenguajes que no sean los tradicionales de orientación a objetos? No sé vos, Juan, cómo lo ves y por lo menos cuál es tu experiencia con eso. Mira, la verdad, para mí el tema de programación orientada a objetos es complicado. Yo como que, viste que es algo que es como que vos lo aprendés, te lo enseñan, no entendés muy bien en ese momento para qué sirve. Siempre, creo que, no sé, a mí me pasó y a mucha gente que conozco, es como el primero querés hacer todo orientado a objetos, todo prolijo, todo perfecto. Después de unos años te das cuenta que perdiste tanto tiempo orientando las cosas a objetos que la verdad que decís, uy, pucha, es una mierda, tengo que hacer todo mucho más bajo nivel o más como viene, porque así soy más productivo que tratando de ordenar todo y bueno, no sé, orientar objetos. Pero eventualmente después de muchos años, como que para mí como que eh, es una especie de miti-miti. Yo creo que no me gusta, por ejemplo, cuando tengo que ver código escrito de otra persona que está escrito orientado a objetos y es como orientación a objetos bien heavy, bien violenta. No entiendo un carajo, la verdad que no entiendo nada. Si te puedo poner un ejemplo, por ejemplo, Bullet, el motor de física, no sé si Ujú. lo conocen. El nivel de orientación a objetos y de componentización que tiene Bullet es una cosa que es absolutamente increíble. Es un puto motor de física, pero no sé, debe tener 1000 clases y todas pequeñas cositas que puedes poner, reemplazar, como reimplementar absolutamente todo. Lo cual está bueno, pero la verdad que es un quilombo, es como muy pesado al pedo. Con lo cual para mí es como que yo al final al final del día como que me quedo con la parte de orientación a objetos más para organización que como una regla general decir, bueno, voy a hacer todo orientado a objetos, todo perfectamente ordenado, todo bien, porque es como que no sé, lo uso hasta donde me parece que sirve. En Godot la verdad que me pareció muy cómodo usarlo, o sea, creo que la gente lo usa muy cómodamente.
por un tema de como que la funcionalidad, a diferencia por ahí de Unity que está más basado en componentes, vos lo que haces es como cada componente por ahí hereda de otro componente, pero de formas bastante que tienen sentido y que son lógicas. Entonces cuando buscas objetos para ir poniendo como nodos o como recursos, en general todos hacen lo que tienen que hacer, heredan de lo que crees que tienen que heredar. Y como ver la lista, o sea, si vos agarrás y ves la lista de clases de Godot con sus herencias, enseguida entendés qué es cada cosa y todo tiene sentido. Pero dentro de esos objetos, por ahí yo prefiero agarrar y hardcodear todo lo más duro y al metal posible y tener una linda interfaz expuesta para afuera que hacer todo interno también con objetos y objetos que adentro tienen más objetos. Yo lo veo como un miti-miti, como que está bueno para organizarse, como para transmitir la idea de cómo te organizás, pero no tanto como una especie de filosofía de programación de hacer todo orientado a objetos. Eso creo que es mi punto de vista. ¿Y vos, Sergio, vos cómo es tu experiencia con...? con objetos. Sí. Yo también, digamos, post facultad o siendo mucho más pibe, eh, era bastante fanático de la orientación a objetos. Con el tiempo vas aprendiendo de que si querés ser productivo y eficiente, hay que ser un poco más flexible y que la programación orientada a objetos tiene su uso, pero que, como dice Juan, no es necesario hacer todo de esa forma. Eh, Soy bastante pragmático en ese sentido. Si algo lo conviene orientar a objetos, lo oriento a objetos. Si hay algo que es mejor hacerlo data driven o data oriented, lo hago así. Creo que mucho tiene que ver también con lo que estás trabajando, ¿no? Si estás trabajando con cosas que van a manejar volúmenes de datos importantes, la orientación a objetos no suele ser una buena idea. Mientras que si estás hablando con cosas que son más únicas y cuya cantidad de instancias van a ser pocas, por ahí te sirve orientar los objetos. Creo que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Con el hecho de ser pragmático y no casarse con una herramienta para todo. No, seguro. Creo que en cierta manera también, digamos, que este es un tema complicado porque en muchas maneras todo lo que tiene que ver con diseño no es fácil de medir. No son ese tipo de cosas que vos podés decir, qué sé yo. Digamos, hablar de performance en cierto punto es bastante fácil porque puedes profilear y, digamos, y en un punto podemos discutir algo, pero si el profiler me muestra que A es más rápido que B, no hay mucha más discusión. Ahora, con el tema de diseño sí es mucho más complejo. Que creo que por eso, digamos, también es una cosa muy discutible si orientación a objetos o no, o si en verdad, qué sé yo, hay que escribir todo en Haskell o lo que sea. Y, y creo que todo el mundo tiene argumentos en pro y contras y lo que sí creo que se mezcla mucho también con el tema de las experiencias de cada uno y qué es entender qué es fácil y qué no, y también presuponer qué es complicado del otro lado. Yo por lo menos, desde mi experiencia personal es que yo en verdad vengo, digamos, cuando empecé a programar, eh, empecé con C, digamos, en verdad no, antes empecé con Basic, pero digo, cuando empecé a programar en serio, venía del lado C y después, cuando me pasé a C++, tuve un lapso de orientación a objetos que tiene que ver más que nada con el hecho de que ver que todo el resto del mundo hacía lo mismo. Yo personalmente no fui a la universidad, así que nunca fue eso un tema para mí, digamos, nunca me vi embebido en ese mundo donde es una cosa incuestionable, casi. Eh, pero, pero sí tuve mi momento, e incluso trabajé en un editor de mapas para Quake, que era justamente se llama Quake Object Oriented Level Editor. Así que era la orientación a objetos en una cosa que esencialmente el motor de Quake mismo y la forma que estaban armados los mapas y todo eso no tenían ninguna noción Sí. de objetos. Eh, entonces, sí, yo creo que en cierta manera todo el mundo pasó por eso o está embebido, realmente está embebido en eso, digamos, y que creo que por lo menos por nuestras edades, que no que ya en todo caso nuestra edad de pasar por la facultad ya pasó a ser hace algún tiempo ya, eh, no sé, digamos ahora
orientación a objetos creo que en cierta manera no solo engloba en sí mismo la idea de diseñar basado en objetos, sino que contiene conceptos como patrones de diseño y cosas de ese tipo, que, que teóricamente podrían estar separados, nada más que están totalmente acoplados porque justamente son patrones de diseños armados sobre orientación a objetos y van muy de la mano de la gente que trabaja con eso. Yo personalmente, mi experiencia, tengo, por el hecho de ser consultor, digamos, tengo muy separado lo que yo laburo personalmente con lo que puede ser, digamos, mi parte personal con mi parte profesional que me hace ganarme el pan de cada día. Y eso depende mucho de la tecnología, del producto que estoy trabajando. He trabajado con cosas mucho más data oriented, he trabajado con cosas que son object oriented y bueno, yo por una necesidad de laburo me ajusto a lo que venga, digamos que no, en ese sentido no es tampoco que yo soy el maestro arquitecto que voy a decidir cosas de ese nivel. Pero sí, digamos, mucho de mi trabajo tiene que ver con el tema de performance, porque en cierta manera me especializo mucho en esa parte de bajo nivel y mucho de mi laburo tiene que ver con romper con esas ideas de diseño por conceptos que no tienen que ver nada que ver con el diseño, digamos, ni siquiera en muchas maneras no discuto cuál es el tema de diseño, decir, che, está bien diseñado a nivel de orientación a objetos o orientación a datos o lo que sea, sino decir, che, esto anda lento. O esto es muy difícil de mantener, o esto, cosas de ese tipo que también están embebidos y que tienen que, digamos, están relacionados y a veces uno creo que cae en la idea de decir, cuando se discute eso, no sé si han visto como cualquier cosa de diseño, decir, no, en verdad no es que esté mal la orientación a objeto, no es que esté mal la orientación a datos, sino que en verdad está mal aplicado, está mal en cosas, entonces llegás a un punto donde no puedes discutir nada, porque ninguno de los ejemplos malos tienen que ver con la metodología de diseño, sino que tiene que ver con quién lo implementó. Y me da esa impresión, viste, de las cosas que son decir, che, digamos, si vos ves constantemente cosas que están en teoría mal implementadas, ¿cuál es el valor de esa metodología? Y yo lo estaba viendo, por ejemplo, en la parte de los engines. Si vos ves Unreal, muy orientado a objetos, digamos, y con esas jerarquías que, digamos, con toda la herencia y todo lo que eso implica. Y es muy problemático, por lo menos en un montón de cosas de la parte performance con las que yo he tenido que lidiar y modificar el engine en sí mismo, y algunos de los cambios los han tomado, otros cambios no. Pero me doy cuenta, sobre todo, por ejemplo, conceptos como herencia, que a nivel diseño suenan más que razonables, y a nivel implementación y qué es lo que termina pasando, suelen ser muy, muy problemáticos. Por ejemplo, ustedes en sus motores tienen un concepto así, por ejemplo, digamos, en los motores con los que trabajan, vos, Juan, en el caso de Godot, y vos, Sergio, no sé qué estarás usando ahora. Tienen algo in-house ustedes, ¿no? En Frontier. ¿Hola? ¿En Hola, Frontier? hola. Sí. Hola. Sí, sí. Medio que se cortó, ¿no? Ah. Sí, no, te preguntaba si tenían un engine in-house. En Frontier tenemos un motor que se llama Cobra, Ujú. y es el motor de la empresa de, no sé, que tiene como 20 años y fue evolucionando. Ujú. Así que tiene unos cuantos muertos en el ropero. Como todos, digamos, no es no vamos a hablar de eso porque todos tenemos nuestros muertos y es lo que pasa en definitiva. En algún punto hay que shipear, así que no, obviamente esas cosas pasan, pero en ese motor, digamos, también tienen un concepto, por ejemplo, de actor o de objeto donde todas las cosas heredan de ahí, que vos decís, che, tengo un mesh
y hereda de Object, que hereda de Instance, que hereda de no sé qué carajo. ¿O tienen otro No, modelo? no tan así. En realidad, hablando de los dos juegos que se están desarrollando ahora, ¿no? Que son Planet Coaster y Elite Dangerous. El motor está separado como en dos niveles. Lo que llamamos el motor de bajo nivel, que no tiene nada de eso. Y después tenemos un motor de más alto nivel, eh, que ahí ya por ahí tenés más cosas similares a lo que puedes tener en otros motores. Pero por ejemplo, Elite no utiliza el motor de alto nivel y trabaja directamente sobre el de bajo nivel. En cambio, Planet Coaster sí utiliza ese framework de más alto nivel. Y tenéis por ahí clases y, y herencia de en algunos niveles. Em, yo creo que también tiene que ver por ahí con el scope de los proyectos, ¿no? Planet Coaster es un proyecto grande, pero no tan grande como Elite. Entonces por ahí utilizan un motor más armadito, si se quiere. O sea, hecho in-house, pero ya más definido cómo tenés que hacer las cosas. Funciona bien y rápido para desarrollar. Mientras que Elite, como es un juego que simula la Vía Láctea y todos los planetas y todo, si utilizase un approach muy object-oriented, por ahí no sería tan eficiente. Y aún así, sigue teniendo clases para abstraer conceptos, ¿no? Pero no es tan rígido como Unreal. Claro, bueno, también hay un tema como una tangente interesante que a veces la gente no se da cuenta que digamos, la orientación a objetos no tiene que ver esencialmente con usar clases o no. Digamos, el uso de clases, digamos, si vos, qué sé yo, tenés un montón de, no sé, en tu caso, bueno, son planetas en el juego, en Elite. Eh, la orientación de objetos se da más que nada por si vos tenés un objeto planeta o si vos decidís definir un, no sé, un objeto solo, entre comillas, que se llama planetas y los contiene a todos. Y, y serán clases y no tiene que ser necesariamente estructuras y, digamos, creo que a veces uno piensa que porque usa, digamos, por usar C++, es orientado a objetos y si vos, qué sé yo, si haces algo de data oriented va a ser necesariamente C o que si no usas orientación a objetos es procedural. Digamos, creo que es una confusión de todo, pero sí, qué sé yo, por ejemplo, yo esencialmente escribo código data oriented y uso clases, ¿no? Exacto. Digamos, y tiendo a usar, digamos, sí, uso un subset de C++ que es esa intersección entre C99 y las cosas como más interesantes de C++, este, bueno, no sé si más interesantes, lo que son más parecidos a C que otra cosa. Eh, pero, pero bueno, no, sí, seguro. Creo que a veces se confunde eso, decir, bueno, ya escribiste, empezaste a escribir class y abriste llaves y pensás que ya estás orientando objetos y no es eso necesariamente. Vos en el caso, Juan, digamos, sí, eh, digamos, yo por lo que entiendo, por lo que vi de las slides, sí tenés el concepto de nodo y no sé, como que tenés una jerarquía así, digamos, con herencia que te lleva digamos, a subir y bajar por eso. Me imagino que un mesh o algo así, o un conjunto de mesh heredará de, no sé, de nodo o de object o no sé cómo se llamará. Digamos, lo tenés armado así, ¿no? En Godot. Más o menos, en realidad, para mí el tema principal si te lo redondeo, el tema principal con orientación a objetos es que por ahí lo que es como la ventaja y la desventaja al mismo tiempo es la encapsulación, que es lo que te permite, como desde el mismo lenguaje, decir acá no se puede acceder, ¿viste? Como hasta acá llega tu acceso. Que si tenés un proyecto muy grande está bueno tener encapsulación porque si no es una joda, no sabes dónde está cada cosa y no sabes cómo se accede o quién está accediendo al mismo tiempo que vos de cada cosa. Pero en realidad es muy parecido a lo que dice Sergio. Godot tiene un par de APIs que son todas de muy bajo nivel para lo que es rendering, sonido, física, todo tiene como APIs propias que son muy bajo nivel, muy bajo nivel. Son prácticamente funcionales, no tienen casi objetos y ahí es como está el backend implementado, no tiene
prácticamente nada. Son todas estructuras con punteros lo más bruto y lo más rápido que se pueda, porque ahí si querés meter encapsulación medio que te vas a la mierda. Prefiero tener hardcodeados los tipos de cosas que voy a dibujar y hacer un switch para como ver qué voy a dibujar, que hacer una función virtual por cada objeto que estoy dibujando, que es muchísimo más terrible y muchísimo más complicado, además de abstraer y de entender. Pero después, sobre eso tenés todo lo que son los nodos del motor, que usan las funciones de bajo nivel, y son también independientes de plataforma, y que eso ya no tiene ningún tipo de llegada a la parte, digamos, que más procesa y más quilombo hace. Si vos querés, en general lo que hace la gente que usa Godot es, si lo que está haciendo es relativamente simple o se van a usar un par de miles de objetos, usa la parte de nodos. Y si realmente quiere usar, no sé, cientos de miles de objetos, usa directamente el API de bajo de nivel. Incluso desde dentro de un nodo puede usar la API de bajo nivel y encapsularla, como diciendo, bueno, no sé, cambiame todas estas cosas en el proceso dentro de un nodo. Entonces dentro del proceso de un solo nodo agarrás y cambiás 100.000 objetos, y en ese sentido es bastante más rápido que hacer 100.000 nodos, por ejemplo. Entonces ahí medio como que puedes elegir si querés hacer mucho y que sea rápido, ahí vos elegís que usar una API de bajo nivel. Si querés hacer que sean menos cosas pero que no tengas que escribir tanto código y que ya te venga todo ordenado, usas la API de alto nivel, que es orientado a objetos. Entonces eso por ahora funcionó bastante bien. De hecho, con lo del Sintry que decías, es más o menos lo mismo. O sea, Godot tiene un Sintry que son la lista. Vos en realidad podés tener nodos que no tienen ningún tipo de transformación, pero los que son para transformación, que son los 2D y los 3D, esos sí los pones como en arbolito y mantienen como la jerarquía y demás. Pero eso no es que cuando vaya a dibujarlo recorre y lo dibuja. Eso es lo que hace el API de bajo nivel. Y el API de bajo nivel son como nodos con referencias y con dependencias, y internamente como que ordena las dependencias, dibuja y chao, y lo hace rápido, lo mantiene, lo cachea. Entonces no tiene mucho costo. El costo principal por ahí de usarlo de esta forma es como que entre la parte de alto nivel y la parte de bajo nivel sí o sí tenés que tener un canal de comunicación. Pero por ejemplo eso en Godot yo lo aprovecho diciendo que bueno, que entre todo lo que hace la API de bajo nivel, perdón, la API de alto nivel vos lo usás y te manda por un ring buffer todos los comandos a la API de bajo nivel, que está corriendo en otro thread totalmente separada, que hace sus cosas y que no le jode la performance. Por ahora eso funciona bien. Obviamente siempre tenés el quilombo de que como está en otro thread, si te zarpás queriendo manejar 100.000 objetos vas a llenar el ring buffer. Entonces ahí tenés que directamente hacer algo vos a mano en el thread específicamente. Pero como que para mí cuando tenés que usar cientos de miles de objetos es una excepción y no la regla en general. No es algo que para mí suele ser la regla del juego, o lo es muy pocas veces, no en la mayor parte de los casos. Por eso como creo que está bueno darle al usuario la posibilidad de usar cosas en bajo nivel para que haga todo lo que quiera y ponga, no sé, instancias o lo que quiera bien rápido. Y después para el resto de las cosas que tenga la ventaja de poder, no sé, hacer interfaces, lógica de tu personaje principal o de los jugadores jugables con alto nivel, y que está bien, es más ineficiente, pero tampoco son tantas instancias que te vayan a joder. O sea, yo lo veo más por ahí, por ese lado, que tratar de dar las opciones de las dos cosas, como dijo también Sergio que hacían. Claro. Sí, creo que en cierta manera, digamos, también eso tiene que ver a veces más con un tema de cómo, digamos, incluso cómo podemos diseñar las APIs cada uno. Donde yo, por ejemplo, en mi caso, yo deliberadamente, cuando lo que pasa es que también depende con cuál es el target. Yo no he hecho una cosa que nunca trabajé en algún pedazo de tecnología donde yo esperaba de que lo use gente que no sea de cierta manera senior. No es tampoco para que lo usen genios, digamos, gente que tiene cierta experiencia. Y entonces justamente para mí en esas APIs yo siempre las trabajé de manera que hacer lo lento sea complicado y lo rápido fácil. ¿Cómo serían unas cosas de ese tipo? Que vos decís, che, por ejemplo, uno puede pensar, decir, suponete que tenés los personajes, digamos, en un mundo 2D y tenés tus personajes que se van moviendo, qué sé yo, los enemigos y demás. Bueno, eso vos vas a pasar en una transformación. Que yo me imagino que en el caso de Godot, digamos, vos tenés la transformación en el nodo y el nodo nada más le dice a la parte de bajo nivel, che, la matriz nueva es esta.
Claro, si me cambias equivo- el nodo, se fija que nodos depende y cambia las transformaciones. Claro, Sí, y y bueno, después y, sigue dibujando. claro, y la parte de bajo nivel, qué sé yo, la parte de rendering, cuando está listo, cuando lo ve en el ring buffer, lo consume y bueno, y se actualiza esa matriz. Eh, y eso, digamos, yo lo veo más por el lado de decir, tenés la opción de decir, che, te mando una transformación y eso queda como un comando en el ring buffer, o decir, acá te vienen transformaciones y te mando todo uno. Si vos querés mandar una sola transformación, acá tenés un vector que tiene una sola transformación y chao, digamos, que vos te ves forzado a hacer como armar una lista de un solo elemento. Sí, sí. Pero de lo contrario, digamos, lo que te termina pasando es que vos como la persona que tiene que usar esa API, decís, che, para, digamos, evidentemente si escribieron la API de tal manera que yo tenga que pasar muchas transformaciones, evidentemente está esperando que yo le mande mucho, digamos, que no está esperando que yo le mande una por una y lo llame, che, eh, qué sé yo actualizo primero, hago todas mis actualizaciones o no sé, hago toda mi inteligencia artificial, genero cuál es la posición nueva y se la mando. Y después hago todo, no, digamos que está esperando que yo de alguna manera o lo acumule o empiece a hacer pasadas, múltiples pasadas de actualizar muchos a la vez o algo así, porque en definitiva la API me está forzando a mí en el peor de los casos en crear una lista que va a tener un solo elemento que es la transformación que yo quiero. Y, Exacto. y creo que en ese sentido, digamos, también tiene que ver esa parte de diseño donde creo que también tiene que ver con conectarse con Recon. O sea, digamos, una cosa obvia es decir, nadie va a discutir si la orientación a objeto es algo popular o no. Digamos, te puede gustar, no gustar, más o menos, pero es lo que todo el mundo en cierta manera entiende. Eh, yo sí lo veo por ese lado, digamos, yo sí, a mí me parece, por ejemplo, cuando vos hablabas del Switch, que decís, bueno, obviamente es mucho mejor que, que otras cosas que se ven, que te dicen, che, no, mirá, crea un patrón donde vos tenés una función virtual que le dice update transfer, porque fíjate vos si capaz que en algún momento querés expanderlo para otro tipo de nodo y digamos empezás a crear piso en cosas que no existen ni que son relevantes a tu problema. Digamos, que vos decís, bueno, tal vez eventualmente vas a tener un problema después, pero decís, digamos, estoy resolviendo bien los problemas que yo tengo ahora y decís, bueno, con una llamada virtual y virtualizando todo no es digamos, no es ni siquiera la supuesta solución a los problemas que vas a tener después. Eh, y vos decís, hablás del tema de utilizar un switch y ver todo eso y en cierto punto traquear me parece eso también desde el lado de bajo nivel es complejo porque decís, digamos, tenés que empezar a ver cuando vos estás siguiendo cuáles son los nodos y te están pidiendo diferentes operaciones. Debuguear eso Sí, es complicado porque es pasar por ese switch y ver, che, hacia dónde entró y saltar a otra parte de código, qué sé yo, que por ejemplo, en un modelo data oriented, lo que te pasa es que vos decís, che, hago todas estas transformaciones, no tengo ese branch, y no tengo, digamos, al no tener ese branch se me hace más fácil de entender porque, digamos, esta parte de código va a lidiar con la transformación de los nodos. No tiene otro sentido. Si llegaste acá a esta función transform nodes o lo que sea, es pura y exclusivamente eso, eh, y sabés de que va todo junto. Entonces creo que también es a veces muy debatible el tema de decir, che, realmente orientar los objetos es necesariamente más mantenible o más fácil de entender. Yo creo que eso sí, sí. también es parte de a veces de verlo de una manera diferente. De decir, che, no necesariamente de verlo como diciendo, che, hacerlo data oriented, porque de nuevo, data oriented lo que tiene, me parece, en cierto punto es que primero no tiene una metodología más que decir, pensar los datos, después como vos lo modelás no tiene reglas. Incluso a veces que gente trata de ponerle reglas, viste, decir, che, hace structures of arrays en vez de arrays of structures. Y eso no Sí, necesariamente es así porque si necesitas información para actualizar que está mejor, te consume más como un modelo AOS,
y vas a usar iOS en vez de SOA. Entonces, no hay patrones y es muy abierto en ese sentido. Pero, Sí, sí. pero creo que tiene que ver un poco con ese tema, digamos, a veces me parece que se paga mucho por hacer las cosas fáciles y que a veces no, muchas veces ese tipo de cosas no escalan. Y yo eso es lo que me doy cuenta, por ejemplo, con el caso de Scene Graphs o concretamente en Unreal. Vos tenés lo que se llama un A-Actor, que un montón de cosas heredan de ahí. Y bueno, ya en sí mismo la clase A-Actor, de los que todo empieza a heredar, tiene tanto peso de tantas cosas que esa clase en sí misma son casi 1 kilobyte por cada uno. Sí. Y obviamente, digamos, si vos hablas de 1 kilobyte, estás hablando de que tiene ya una complejidad bastante pesada. Hay todo un montón de problemáticas de bajo nivel que tienen que ver con cache misses, con estar pidiendo data que está entremezclada, con cosas que no son relevantes para la tarea que tenés en ese momento. Por ejemplo, Sí. si estás haciendo transformaciones, digamos, suponete que en tu nodo tenés, no sé, transformación y color. Si vos te interesa transformar, traerte en un cache line cosas de colores es totalmente irrelevante. Vos lo que necesitas, che, necesito todas las transformaciones y después los colores los vemos después. Em, Claro, sí, sí. y, y bueno, entonces, viste que son ese tipo de cosas donde a mí creo que también me impacta más. Sobre todo pero también se da mucho la casualidad que yo vivo de eso, digamos, de lidiar con esos problemas Sí, y sí. generalmente a mí no me llaman cuando todas las cosas andan de lujo, digamos. No, Es que pero yo, ¿cómo de lo la ves forma vos? que lo veo, es como que cuando vos tenés que acceder a los datos, a todos los datos todo el tiempo, es como que ahí siempre tenés que asegurarte que las cosas sean lo más rápido posible. Pero en la casa de videojuegos, en la mayor parte de los datos, vos tenés poner un SIGGRAPH. Y en la mayor parte de los casos no estás cambiando los datos del SIGGRAPH. No es que en todos los cuadros cambias todas las transformaciones, todos los colores, todas las propiedades de cómo dibujar, todas las geometrías. Como que es raro, es como mucho más estocástico el acceso a las cosas que cambias por gameplay, digamos. No son tantas las cosas, por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo. Yo tengo un nivel con, no sé, 1000 enemigos. Y generalmente, por más que el nivel tenga 1000 enemigos, no estoy procesando todos los 1000 enemigos todo el tiempo. Proceso los que están más cerca, los que se ven en la pantalla, porque me es fácil saber cuándo algo se ve, cuándo algo no se ve. Es como que generalmente el acceso a la información que vas a estar modificando, cuando es muy, muy aleatorio, ahí es como que ya si tenés cachemises y demás, cuando la información es como que ya mucho no puedes hacer porque no sabes ni en qué orden, ni de qué forma, ni dónde está lo que se va a acceder en cada frame a nivel lógica. Pero si después, en el momento que todas esas cosas que vos sabés que existen las tenés que dibujar, ahí sí te importa en todos los cuadros dibujarlo como se corresponde. Por eso si vos, por ejemplo, tenés... No estoy tan familiarizado con Unreal, pero yo entiendo que si vos tuvieras en cada nodo todas las cosas que vas a dibujar, todos los cuadros, a nivel caché sí sería desastroso porque todo está muy separado y muy puesto en formas aleatorias. Pero en mi experiencia es como que está muy dividido las cosas que accedes a nivel lógica con las cosas que accedes a nivel rendering. Es como que la lógica accede a todo muy aleatoriamente, mientras el rendering accede a todo muy linealmente. Entonces, digamos, la idea en mi caso de usar un ring buffer es que en realidad yo solamente mando lo que cambió, no mando todos los frames. O sea, si cambió el color, lo mando al ring buffer. Si cambió, no sé, una propiedad de un flag que algo se dibuja, prendí, apagó una luz, moví la luz del lugar. Generalmente, como solamente se manda lo que cambia, y no sé bien lo que cambia, porque eso depende mucho de lo que está pasando en el juego. Como solamente se manda por ring buffer lo que cambia, en general es muy raro ver que sea mucha la información. Si vos te fijas, en God se puede debuguear el qué tan usado está el ring buffer de comandos que le mandás a gráficos y a física, y es muy poco lo que se manda en cada cuadro, que es lo que realmente cambia. O sea, vos tenés muchos datos, pero accedes a muy pocos a la vez. Entonces, después cuando las cosas llegan al thread y a todas las estructuras de rendering, sí, ahí sí agarra todo y lo dibuja, pero es como que es una copia local optimizada para caché que la que está usando el gameplay. El gameplay es como que tiene todo donde se le cante y no hay como mucho... Yo lo veo más por ahí, digamos, como que suelo notar que está muy desacoplado todo lo que es la lógica de lo que es la parte de rendering. Entonces trato con Claro, una pared como diciendo, no pero sé por si se ejemplo, entiende. digamos, si vos tenés, digamos que vos decís, che, tenés los
no sé, 1000 enemigos y en verdad vas a, qué sé yo, digamos, si vos estás en un RTS, si vas a dibujar, digamos, vas a lidiar con la inteligencia artificial o actualizar suposiciones de los 100 que ves, por decir una pavada. Sí, Digamos, esos 100 están dando vueltas, digamos, el acceso a cada uno, porque después, digamos, el acceder a esas transformaciones de cada sí, uno, que están orientados, digamos, en un modelo más orientado a objetos, la información de la transformación que vos le tenés que pasar y copiar hacia el lado de rendering está disperso por todos lados, ¿no? está completamente disperso, porque además ni siquiera sabes cuáles son los 100 que estás trabajando en ese momento. Claro, claro, claro. Entonces, digamos, justamente creo que eso, que con eso tiene que ver el tema de trabajar la data, que vos decís, che, digamos, yo puedo llegar a tener las transformaciones de todos mis personajes juntos y, Claro. y bueno, y armados, obviamente, cómo los tenés vos ordenados, es un tema aparte, que vos decís, Sí, che, los ordeno por, qué sé yo, por en qué, no sé, en qué nodo de quad tree donde están, y entonces están todos esos juntos, claro, y una vez cuando vos lo empezás a acceder, obviamente vas a tener cache misses como todo, pero en algún momento algún nodo, digamos, alguna transformación te va a venir gratis, entre comillas. sí, Y entonces, digamos, eso puede decir, che, realmente, digamos, más allá que yo entiendo lo que vos decís, que del lado de rendering ya llegó, digamos, los buffers se estuvieron armando y el momento que lo tienen que consumir rendering están efectivamente como linearizados, entre comillas. claro. Eh, pero en sí mismo esa data copiar en definitiva, el trabajo de la gente que está actualizando esa inteligencia artificial también hace al peso que tiene, no es solo pura y exclusivamente la parte de render en sí, che, bueno, la parte de Claro, render en sí sí, ya sí, lo agarró bien. Eh, yo te iba a preguntar, Sergio, vos cómo lo ves también de tu lado y tu experiencia. Mira, para mí depende mucho del tipo de juego. Eh, Uno por ahí dice, ¿cuántos enemigos puedes tener en pantalla, no? ¿Cuántos pueden estar atacando? Y yo me acuerdo de batallas en Regnum por la muralla donde había 700 personajes. 700 personajes tirando auras, tirando poderes, tirando... Y el server se moría, y no estamos hablando de rendering. Ujú. O sea, depende del juego. Hay juegos donde realmente la cantidad de personajes que pueden estar activos en un área es un montón. Y entonces cuando vos por ahí pensás en el server, todas las técnicas que uno utiliza de rendering se pueden aplicar a gameplay. Porque sí, realmente el volumen que procesás es enorme. Ahora, si estás haciendo un juego, no sé, un FPS, donde tenés 3 enemigos en pantalla, y obviamente no tiene sentido pensar en eso. Eh, por eso depende mucho del juego, depende de qué parte del juego, porque por ahí en el lado del cliente no te importa en el lado del server. Eh, Casos como RTS, muchas veces la IA de los enemigos se procesa siempre, no se procesa a la misma velocidad, tipo, no sé, si los enemigos están fuera de la pantalla, se procesan cada 4 frames, o se procesan en grupos, hay juegos que tienen como squad en vez de manejar unidades individuales, pero, pero puede ser que realmente por gameplay necesites procesar mucha cantidad de información. Todo depende del juego. sí, 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 totalmente. Yo creo Es que... que en ese caso, cuando vos ya ahí haces, digamos, algo que es como que es para juegos, ahí decís, bueno, ya dejo de lado lo que me da el motor y lo hago todo a mano porque ya me di cuenta que necesito manejar. Por ejemplo, un ejemplo de lo que decís que para mí que se aplica mucho, ¿viste los juegos sandbox que son como juegos donde tenés, eh, como que son con partículas? Es como un bitmap, pero cada bitmap puede tener como un tipo de partícula y cada partícula se procesa y ahí tenés que dibujar va a procesar, son como tenés que procesar millones de partículas a la vez y si vos cada partícula le hicieras un objeto es absolutamente imposible. Pero al mismo Claro. tiempo sabes que son muchas partículas, pero son reglas relativamente simples. Entonces agarrás y las tenés todas en memoria linealmente, las procesás todas linealmente, todo contigo, y ahí sabes que ahí se lo va a bancar, porque sabes que no necesitas la flexibilidad. O sea, en general siempre es para mí un ratio entre flexibilidad y velocidad. No sé si quieres tener mucha flexibilidad y mucha velocidad, es como que ahí ya es medio raro ver eso en un juego, me parece, en mi No, opinión. Pero a ver, ¿por qué tienen que estar, digamos, enfrentadas las cosas donde vos decís, digamos, por qué necesariamente orientar el objeto es más flexible y por qué trabajar de otra manera puede ser más performante, pero tiene que ser más rígido? Porque de nuevo, no, me parece que estamos hablando de lo mismo en el sentido de decir,
che, no es que te estoy sacando las transformaciones, las transformaciones están linearizadas nomás, no es que dejan de existir ni que lo vas a poder editar por sí mismo. Nada más quiere decir de que están todas juntas, digamos que en vez de acceder a un objeto, como decís, che, el puntero de esta clase y lo accedes así, entonces tiene que decir, qué sé yo, transformaciones, abrís brackets y decís cuál es el índice de este objeto. Y la Sí, transformación va a estar ahí, no es que te cambia el modelo. Y sí creo que en cierta manera, cuando vos decís, che, están todas las transformaciones, vos cuando llegás a la parte del código que, no sé, que se lo va a pasar a rendering o que está haciendo, actualizando algo, están todas las transformaciones juntas y decís, che, esta es la porción de código que cambia la posición de cada enemigo, digamos, la transformación. Entonces, creo que eso también, digamos, no sé por qué a veces se piensa de que es como más rígido o que no da esa flexibilidad. sí, eso es cierto. Y también, o sea, lo estuve analizando con otro flaco y es verdad que hay casos donde en programación no orientada a juegos, ni render ni nada, se tiene una visión más pragmática de que lo que importa es el acceso y no tanto la abstracción, y es justamente base de datos. Muchas veces Exacto. cuando Sí, sí. vos tenés que armar las tablas, lo que te importa es la performance y cuál va a ser el acceso. Si los partís en más tablas o menos tablas y usás índices o lo que sea, es una cuestión de necesidad y nadie se vuelve loco. Claro, creo que en cierta manera también a veces se desconfía y en cierto punto de vista con razón, que vos decís, che, bueno, pará, los voy a extraer totalmente de cosas que no pueden hacer prácticamente nada porque está todo oculto detrás de tal cosa. Y creo que en cierta manera, digamos, eso puede ser algo bueno para alguien que recién está empezando, pero llega a cierto nivel, digamos, donde eso digamos, se pone entre medio, digamos, poner cajas negras entre medio, ya sea por esas abstracciones o qué sé yo, para mí una clásica, que es poner el garbage collector. Que decís, che, ¿sabés qué? No confío en que vos puedas manejar memoria, cosa que a mí no me parece tan complicada. Y te voy a poner un garbage collector. Digamos, primero los garbage collectors son tremendamente complejos. Alguien que vio alguna vez Sí, un sí. garbage collector implementado es un quilombo. Eh, Es y, impresionante. y que a la vez sigue siendo, digamos, me parece que el punto que te da es decir, che, lo máximo que vas a conseguir con esto es que ande más o menos bien. Y si en algún momento caes en una situación donde el garbage collector no se ajusta, eh, digamos, mala leche, porque en definitiva tratar de optimizar para esos casos sin romper otros y tratar de entender ese código es súper complejo. Entonces, viste, hay cierto punto donde esas abstracciones, digamos, ese encapsulamiento de tratar de mantener como si fuera un bebé al programador, viste, también creo que la complica más. Y me parece que en cierta manera eso también, decir, che, te doy una interfaz orientada a objetos. No sé si, digamos, me da esa impresión, digamos, que la gente piensa que es más fácil y realmente no lo veo necesariamente así. Em, No, Sí, sí. Mira, si te sirve de referencia, para mí mi forma de ver esto es que si yo le doy al usuario toda una herramienta visual con un lenguaje de programación de scripting, por ejemplo, ni siquiera que sea C, con algo como con herramientas visuales para como o poner los objetos, juntarlos, ordenarlos, lo que ganás en realidad es en tiempo de desarrollo, porque realmente como tener buenas abstracciones y lenguajes fáciles de escribir con formas fáciles e ineficientes de acceder a los datos, te gana mucho tiempo de desarrollo porque puedes probar ideas y cosas de forma muy rápida y demás. Te va a pasar obviamente que tenés la limitación de que no siempre vas a tener la performance que querés, pero para la mayor parte de las cosas no es tan terrible. Yo lo que veo es más un tema de que cuando ves un juego, o bueno, software en realidad, si tenés herramientas de muy alto nivel, sí, están pensadas para que hagas las cosas más rápido, con más facilidad, no tenés ni que esperar a compilar, vos tocas y vas cambiando cosas que se datean en el momento que las programás, se datean en el juego. Ese tipo de cosas como hay herramientas de muy alto nivel que te hacen mucho más fácil el trabajo y la verdad que yo te digo, he hecho juegos enormes solamente en C++
y he hecho cosas con scripting o he manejado equipos que hizo cosas con scripting y la verdad que era así, tener un buen scripting te aliviana muchísimo la tarea de hacer el juego, porque en general la parte que es rápida, que tenés que realmente hacer un montón de procesamiento, siempre es la más chiquita. Entonces, digamos, para mí está bueno tener esas opciones, pero eso no te quita que sí o sí es muy posible que te pase que necesites más performance y tengas que hacer lo que decís vos, Pablo, que es hacer las cosas a mano, sin usar... Claro, pero bueno, sabes que ese punto es algo muy importante del otro que lo que yo quería hablar, que me parece está muy conectado y es la tendencia primero hablar del... Digamos, creo que uno puede diseñar, y a mí incluso me pasó concretamente en un juego en un juego triple A hecho con Unreal, eh, donde, bueno, en Unreal tienen los blueprints, que realmente le permite al game designer y al level designer, todo eso, hacer un montón de laburo que realmente lleva a realizar, digamos, lo que vos tenés plasmado a nivel diseño, digamos, que se pueda llevar a cabo de una manera funcional. Lo problemático es que no es shipeable. Digamos, en un punto, digamos, y creo que en eso somos muy malos en general todos, extrapolando de cómo, digamos, desde la parte de decir, che, estamos muy preocupados por el tipo de cosas de inicio de proyecto, de poder hacer prototipos y cosas de ese tipo, y no nos damos cuenta que después nos hacemos problemas por la performance cuando en definitiva no tenemos tiempo. Es decir, por ejemplo, si vos decís, che, armamos toda la lógica con blueprints de un montón de cosas como pasó en este juego, después me terminaron llamando en un momento crítico y esencialmente era decir, che, mirá, tratá de sacar y vos tenías que, digamos, hacer, digamos, nativo un montón de cosas que sí se iteraron con eso, pero nadie se dio cuenta que la herramienta buena para hacer prototipos no tiene nada que ver con lo que te va a ayudar a vos a shipear un juego. Y digamos, y con entender con esas extrapolaciones, digamos, y yo también quería volver al tema de lo que estamos hablando, de decir, che, mirá, te voy a decir, si son 100 nodos, preocuparse por cache misses con 100 nodos de la parte de gameplay, no tiene tanto sentido. Y creo que en cierta manera, digamos, cuando vos lo ves de una manera separada, es verdad, porque, digamos, normalmente un procesador más o menos razonable ahora te va a hacer 3 o 4 cache lines en un ciclo, digamos, te va a hacer un serving de esos cache lines en muy pocos ciclos. Y obviamente un montón de cosas se ocultan por ejecutar fuera de orden y cosas de ese tipo. Lo problemático es entenderlo, es que no sabemos la sumatoria de todo ese tipo de decisiones. ¿Qué es lo que se llama la muerte por 1000 cortes? Que vos decís, te cortás con una hoja y, bueno, cortarte con una hoja no pasa nada. Ahora, si te cortás con 2 millones de hojas, no te vas a dar cuenta por ningún lado, pero te morís desangrado. Y creo que eso también es complejo porque creo que en definitiva nadie tiene, o generalmente casi nadie, consigue ver esas cosas, extrapolar correctamente cuál es la performance, digamos, cuál es el impacto de la sumatoria de un montón de decisiones, donde vos decidís eso, decís, che, yo no me hago tanto problema por esto, y vos tampoco, y el otro tampoco, digamos, cada uno en sus respectivas áreas, y cuando sumás todo, anda lento, digamos, y no es shipeable. Yo creo que el problema de eso no es tanto el problema de que si sirve, digamos, si sirve o no sirve, te lo pongo de otra forma. En general, me parece que el problema es más que como las herramientas de hoy en día son tan alto nivel, los programadores no saben exactamente cuáles son los costos de las cosas que hacen. Entonces por ahí piensan que hace algo que piensan que es algo que no va a consumir mucho y consume un montón. En general, en mi experiencia en eso, no es que todo lo que hicieron en alto nivel no sirve. Generalmente es un 2 a un 5% de todo lo que hicieron en alto nivel que realmente es lento y hay que arreglarlo. Nunca me pasó que el 100% es lento, eso no, jamás lo vi. Pero, pues además la mayor parte del código son reglas de juego, cosas de código, interfaces, como que son todas cosas que no joden. Pero pensemos que, digamos, a veces que vos decís, no, yo obviamente no vi nada 100%. Más sin embargo, a veces que vos decís, che, el 5% que parece, digamos, que está roto es el que no te permite shipear el juego.
Y en definitiva es Sí, algo que tiene un costo que vos decís y capaz que justamente te das cuenta al final, cuando no tenés tiempo y haces cualquiera y en otros casos no sí, podés shipear, digamos. Y digamos, hoy creo que no tiene que ser una sí, situación sí. de 100% o de nada. Creo que existen las dos situaciones y no, digamos, en definitiva, shipear puede ser que te pase por eso como cualquier otra cosa, pero no es que Sí, sí. necesariamente tiene que ser que esté el 100% mal. Creo que puede estar el No, no, cinco yo por lo vi, ciento mal y no pasa. shipeas igual. Pero pasa no solo con código, también en un juego pasa con recursos que usan mucha más memoria de video de la que tienen que usar o de textura o lo que sea, y después hay que empezar a reducir, y no entienden por qué no anda, no entienden cuándo se rompe. Ese tipo de cosas es como que, aun si haces cosas en alto nivel, para mí tenés que tener un director de tecnología o técnico que sepa que las cosas que realmente van a ser lentas va a haber que optimizarlas, pero ya visto de antemano. Yo creo que si vos trabajás en equipos donde tenés una persona técnica que sabe que algo que estás haciendo va a ser lento y lo va a tener que arreglar, eventualmente eso no va a ser un problema. A mí, la verdad, yo hice, no sé, decenas de juegos los últimos años, y nunca tuve quilombos de performance en ese sentido, Ujú. porque siempre sabía que es lo que iba a haber que optimizar eventualmente y se optimizó. Pero ya lo ves venir, digamos. Pero lo que pasa es que normalmente no es, o sea, tener gente que tiene nuestra experiencia en un equipo no es común, ni de cerca. Vos vas a la mayor parte de las empresas que están haciendo juegos en Unity o con el Real, y aún haciendo juegos con el Real, como ellos no saben muy bien qué es lo que están haciendo, qué es lo que les lleva la performance, ni se imaginan a nivel algoritmo que es muy pesado, que no es muy pesado, y hacen lo que pueden y después no anda y después hay que no tiene que arreglar. Pero yo creo que es por un tema de falta de capacidad de la gente que tenés en el equipo, que más que culpa de la herramienta que otra cosa. Porque si tenés una persona que realmente entiende lo que estás haciendo ahí adentro, por más que uses herramientas de alto nivel, sabes dónde va a estar lo que vas a tener que arreglar. Yo lo veo mucho eso, como se facilitó mucho las herramientas, mucha más gente hace juegos que antes, y no tenés tanta gente con capacidad de entender lo que está pasando ahí abajo de la alfombra, digamos. Yo lo veo más como eso el problema. Vos, como Sergio, ¿cómo lo ves? Eh, Mira, yo te voy a poner el ejemplo de cuando estaba los últimos meses en Funcom, trabajamos en portar The Park, que fue el último juego que sacó Funcom, a Xbox, que de hecho el port de consola sale ahora en unos meses. Y lo que nos pasó con The Park, que fue el primer juego hecho con Unreal en Funcom, fue que el juego se empezó solo con diseñadores y artistas, no hubo programadores dedicados. Entonces, se hicieron un montón de cosas en Blueprints. Por no decir que se hizo todo el gameplay en Blueprints. Y lo que nos pasó es, en PC funcionaba relativamente bien. Entonces el juego salió para Halloween del año pasado y si bien exigía un poco, porque es Unreal, qué sé yo, si vos tenías un i3, un i5, andaba bien. Pero cuando lo portamos a Xbox, nos encontramos con que el juego se moría. Hay muchas cosas que son gráficas, ¿no? Que, Ujú. por ejemplo, del Xbox no podés correr a resolución nativa, que vas a tener que deshabilitar ciertos efectos, etcétera. Pero después hubo un montón de problemas de gameplay con cosas implementadas en Blueprints. Y yo creo que el mayor problema que tuvimos en un principio es que no había herramientas, por lo menos en Unreal yo no las vi, que sean lo suficientemente visuales para ver la performance. Para poder decir, che, pará, este proceso de, no sé, estoy animando la rueda del carrusel que está allá de fondo, me está consumiendo 5 milisegundos. Porque en realidad está calculando la física de cada uno de los carritos que se mueven dentro de la rueda. Eh, Ese tipo de información eh, es algo que me parece muy necesario hoy en día, no solo para cuando trabajas a bajo nivel, sino para también cuando trabajas a alto nivel. El hecho de poder tener buenas herramientas de profiling. Después vendrá tener el conocimiento de cómo resolver el problema, pero a priori me parece que es bastante difícil encontrar los problemas. Yo, Poder darte cuenta fácilmente, che, el problema viene por acá. Eh, Hay herramientas para hacerlo, pero mucha gente las desconoce y la verdad que hay motores que no tienen las suficientes herramientas visuales. Al claro, menos a pero mí me pasó, pero sí, 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 yo eh, estoy totalmente de acuerdo, digamos, y yo esas, digamos, son cosas que incluso, digamos, yo, para mí, un estándar mío, que a veces me llaman y me dicen, che, digamos, me dicen, sí, vení a laburar, tenemos problemas de performance y los problemas de performance son estos. Y yo le digo, buenísimo, pasame la lista, pero yo hago el profiling propio.
Digamos, es como, no es por desconfiado, sino porque un montón de gente asume de cuál es el problema Sí, eso es y tremendo. Viste sin que los profiling, artistas, ¿viste? Es complejo. O Sí, exacto. profiling viste que los artistas por ahí viejo. creen que no es que ¿cuántas veces viste que ves el juego que anda lento y preguntás, che, ¿qué pasa? Y dice, no, no, lo que pasa es que hicimos esto con demasiados polígonos. Si vos sabés que los polígonos en realidad no afectan en nada la performance, que el problema es que están o haciendo mucha lógica o está roto el Pathfinder o lo que sea, y enseguida como que asumen que es lento porque está dibujando demasiados polígonos, que hoy en día casi el polygon ya medio que, para lo que hace un artista estándar, medio que ya no es tan terrible ni influye tanto, digamos, pero viste que eso es muy común. No, obvio, Sí. obvio, obvio. Pero por eso, digamos, me parece que es realmente crítico y, digamos, y a esa es la otra parte que yo trabajando en proyectos que lo agarré al inicio y no al final, siempre armé y trabajé en la automatización de traqueo de performance, de poder graficar constantemente porque, digamos, trabajar, si vos tenés un target de 60 cuadros por segundo, por ejemplo, es muy complejo agarrar y tratar de, digamos, desarrollar constantemente a 30 y juntarte en el último mes para que llegue a 60. Eh, Sí, sí. entonces, eso es algo con lo que laburé siempre. Pero, por ejemplo, volviendo al tema de la orientación a objetos, ¿qué tipo de herramientas, digamos, podés utilizar vos para visualizar cuál es el peso de eso? ¿Y cómo lo visualizás hacia el resto, hacia la gente que diseñe todo eso? Digamos, yo lo entiendo completamente cómo es, pero es porque abro VTune y veo cache misses y cosas de ese tipo, y analizo qué es lo que genera el compilador y todo eso, y, y saco las conclusiones de eso, digamos, que de ese lado yo no sé tampoco cuál es el conocimiento de bajo nivel de la gente que está Sí. diseñando cosas y que en definitiva creo que son cada uno que está diseñando es lo que te está causando ese corte en el dedo con una No, Sí, hoja. sí. Y que es la exacto. sumatoria de eso, es lo que no podés ver. Es que por eso para mí es importante tener herramientas que no, que sean internas al motor, pero que sean visuales. Eh, Nosotros en NGD habíamos hecho una tool similar a, ¿cómo se llama la de RAD? Eh, Telemetry. Telemetry, exacto. Porque ahí podés ver todos los cores, todos los threads, incluso el GPU si querés, qué está haciendo en ese momento. Y si vos decís, uy, tengo un thread que se trabó acá, ¿qué pasó? Vas ahí, pones el mouse encima y decís, ah, se trabó la física porque estoy actualizando 25.000 objetos. O el rendering, o lo que sea. Pero tiene que ser algo muy visual que cualquiera lo puede entender. A mí me parece que es importante, sobre todo, que la gente entienda qué es lo que anda lento. Si después no lo puede resolver, es que se lo dé un especialista. Pero a veces me da la Sí. sensación de que te tiran así el trabajo de anda lento, arreglalo. Y en realidad muchas de las cosas las podrían saber de antemano. Mirá, nos mandamos una macana acá porque hicimos esto muy complejo y anda lento, hay que simplificarlo. No sabemos cómo hacerlo, ¿lo puedes resolver? Buenísimo. Claro, Pero si hay muchas más herramientas y los que trabajan a más alto nivel las usan, por lo menos pueden tener una idea de si se está mandando una macana o no, porque lo ven visualmente, diciendo, acá tengo un stall gigante porque me colgué con la física o me puse a hacer, no sé, estoy haciendo ray tracing para ver qué enemigos tengo en pantalla y estoy recorriendo 400.000 enemigos, pero haciendo el ray tracing sobre la escena para ver si lo veo o no lo veo. No sé, hay un montón de cosas que sí, claro. está bien. Sí, Sí, pero me parece que lo más problemático, digamos, manteniéndolo con la parte de orientación a objetos, tiene que ver con esa parte, digamos, no con los hotspots específicos, que decís, che, mira la física o tal función, digamos, que decís, por ejemplo, realmente esta función de raycasting me está matando, y bueno, vos podés analizar cuántas veces se está llamando, y qué peso, y decís, bueno, qué sé yo, lo voy a vectorizar o lo que sea. Yo creo que la problemática, digamos, de justamente la orientación a objetos es que vos a los cache misses, por ejemplo, si vos tenés ese concepto de nodo, vos estás actualizando nodos y vos decís, che, los tengo que actualizar. Y si vos, por ejemplo, nada más estás diciendo, estoy copiando transformaciones, digamos, que con nodos que están sueltos, no hay nada, digamos, no es que vas a decir, digamos, vos podés ver la función y la función que va a ser, no sé, mirar digamos, hacer una asignación, no sé, qué sé yo, un memcopy.
Y vos decís, ¿cómo puedo optimizar esto? Digamos, ¿qué voy a hacer el mem copy con ese sí? Y bueno, hacelo y lo mirás y de nuevo está lento. Y no hay nada, No, digamos, no es un hotspot concreto porque en verdad tiene que ver con el diseño, digamos, con cómo está armada la data. Y eso me sí, parece que es lo problemático. eso te lo No es entiendo. medible, digamos, en ese sentido. Sí, o sea, si vos dejás que tenés una colección de objetos y cada objeto se actualiza a sí mismo y cada uno puede hacer cualquier cosa adentro, y sí, vas a tener un montón de problemas de performance que lo único que vas a ver es que cuando actualizas todos los objetos tarda mucho, pero te va a costar encontrar una forma de optimizar eso. Por eso, Eh, pero por ejemplo, digamos, sin que haga cada uno su cosa, sino que vos tenés nada, exclusivamente vos tenés, por ejemplo, tu árbol y vas a, digamos, como lo vas a dibujar todo a la escena entera, suponete. Vos sí, tenés que cada transformación está dentro de cada nodo. Y cada nodo obviamente tiene, en el medio de la transformación, tiene información de nodo, qué sé yo, color, lo que sea. O cuál es el instance ID o no sé qué carajo más podrá tener. Pero un montón de información. Y vos decís lo único que haces es copiar esa transformación a otro lado. Digamos, no te estoy diciendo que haga más lógica o que esté llamando funciones virtuales. Te digo, estás sacando la información de cada nodo y copiándola a un buffer para que después se haga lineal. ¿Cómo lidias con eso? no, bueno, sí, ese es un problema de diseño, pero Y eso creo que, digamos, no, justamente a ese venía mi punto a veces de cómo. Y porque justamente no es que vos vas a ver un hotspot necesariamente, digamos, si no los, digamos, si vos le hicieras actualizar las transformaciones como recorres los nodos, que puede ser algo razonable, vos lo vas a, digamos, va a estar entremezclado con todo. Vos decís, che, bueno, la actualización del nodo que actualizó 20.000 cosas fue lenta, pero no sabes concretamente qué. Y no entendés, digamos, si vos mirás el código y decís, che, o por ejemplo, una cosa clásica que me pasó y que te querés morir. ¿Cuál era la cosa más lenta que tenía en un momento en un proyecto de Autodesk? La actualización de la cuenta de referencias. Digamos, el ref count, actualizar esa variable, era lo más pesado. Decís que, digamos, estoy haciendo más ref count. ¿Qué optimización puedo hacer ahí? Y no, digamos que no sé qué podría, digamos, escribir en Assembler. Y vos no entendés, no, digamos, y no lo ves, no hay nada para hacer más Lo que que me pasa es implemento. que, digamos, yo creo que eso por ahí pasa cuando vos estás, eh, cuando vos ya te dan algo y lo optimizás. No sé, por lo menos cuando haces juegos, en realidad es como que a vos te limita la realidad. O sea, vos haces lo que podés mientras ande, y después ves cómo optimizarlo un poco más para que tire un poquito más. Pero como que del que haces al que optimizás no hay como tanta distancia final a la que tenés que llegar. Es como que no sé, es como si vos digas, bueno, hago una escultura, la hago así nomás y bueno, después yo sé que la tengo que pulir un poco y queda bien. Este, pero si a vos te dan, digamos, algo como para que hagas una especie de, bueno, optimizar todo lo que puedas, sin un objetivo como que sea, bueno, claro, eh, es como que va a llegar un punto donde decís, bueno, sí, yo hasta acá puedo optimizar, más que esto no puedo optimizar. Pero como que en la práctica es como que es más un tema de que si lo pudiste hacer es porque anda, después si lo querés optimizar, podés optimizarlo y algo vas a ganar por ahí, no creo que le consigas más de un 20 o 30% de performance, a menos que reescribas un montón de cosas, pero si ya tenés que llegar al punto de reescribir un montón de cosas para optimizar es porque para mí es como que ya hay un problema, eh, como que hiciste para un target y el target al que querés optimizar hay mucha distancia del que lo hiciste. Claro, Como que bueno, ahí pero ya no deberías haber hecho eso desde el principio, digamos, a claro, eso y voy. es que eso justamente es mi planteo, digamos, de decir, hay un montón de cosas que vos podés hacer, digamos, con esa idea de optimizar después. Ahora, las optimizaciones grandes no vienen de la parte del chico genio haciendo assembler o cosas de ese tipo. Vienen de la parte de diseño. O, por ejemplo, hablar de multithreading. ¿Cómo carajo haces multithreading después que vos implementaste las cosas single-threaded? Digo, es un parto, digamos. El sí, multithreading real de Sí, sí. cómo funciona bien se hace en diseño, no se hace al final. Ujú. no, eso es Este, cierto. entonces, creo justamente, volviendo al tema de orientación a objetos, que tiene que ver con decir, che, la sumatoria de ese modelo, de esa metodología de diseño, cuando todo el mundo lo está haciendo y cuando te está llevando, digamos, te llega el momento donde vos justamente lo que te va a pasar es, o no vas a tener tiempo, o vas a tener el tiempo y vas a reescribir un montón de cosas.
Eh, y yo, por ejemplo, en el caso último, ustedes, no sé si sabían, yo estuve trabajando en el juego Dead Island 2. Y lo que terminó pasando es que no se pudo, digamos, realmente no, la cantidad de cosas que había que rehacer a nivel motor, gameplay, todo, digamos. Porque en gameplay tenías problemas con los blueprints, porque a nivel motor obviamente estaban todas las cosas dispersas y estás hablando de un juego sandbox, digamos, de un juego, es como decir un GTA. Y Sí, creo que en cierta manera, si vos decís, por ejemplo, el modelo de diseño del GTA, que obviamente está todo mucho más data oriented, linearizado, porque se saben que hay un montón de instancias y cosas de ese tipo. Es necesario, digamos, eso no funcionaría si vos decidís hacer un juego, no sé, un Doom 3. Vos decís, che, hay 3 personajes. Vos decís que no funcionaría. ¿Se piensa necesariamente que sería más complejo de mantener? Y es... Yo creo que no, creo que es un tema que es más revisión de la forma que hacerlo fue más rápido y después creo que la pifiaron pensando que le iban a poder bajar a plataformas más bajas. O sea, yo creo que el problema es más ese que eso. O no, no sé por qué, o sea, uno pregunta, ¿por qué no hicieron el port o las pruebas antes que hacer esto? Porque en algún momento vos tenés que probar, digamos, contrastar lo que haces con la realidad. Si no anda, no anda. O sea, si vos hiciste que las cosas mal desde el principio y después, como te hiciste el ciego y al final no te anda, sos un irresponsable. O sea, no. Sí, sí, No, lo que pasa es que justamente es lo que hablabas, decías vos recién, digamos, que es confiar mucho en esa porción de optimización final. Y es esa que yo es creo que insalvable, digamos, pero en cierto punto hay yo otras creo que veces que sí, pero... a menos que realmente sepas lo que estás haciendo, confiar ciegamente que la optimización final te va a llegar al punto que vos querés es difícil. No, Yo a mí me pasó a hacer juegos que hice, por ejemplo, no sé, toda la parte de rendering la hice así nomás porque era más rápido, porque había que renderizar algo muy grande. Y después ya llegó al final del proyecto, lo rehice de otra forma y anduvo mucho más rápido, pero porque yo ya sabía que se podía rehacer cuando lo necesite. Pero si vos si lo haces ciegamente diciendo, che, no, no, a voy a ver, llegar a esto, bueno, entonces para mí no, es no, no, un no, es que problema. no, no era ciegamente, digamos, no estoy diciéndolo de esa manera, digamos, y la verdad es que yo laboré con gente bastante buena. Eh, digamos, tenía que ver con confiar, eh, bueno, en cierto punto con qué es lo que te podía proveer Unreal según iba evolucionando, pero en otra parte decir, che, sí, yo voy a hacer esto, y en verdad eso que decidían hacer no tenía nada que ver con, digamos, al final de cuentas no sumaban todas esas cosas que tenían pensado hacer con lo que fuera suficiente como para poder shipear. Y Sí, lo que pasa es que era complejo, digamos, el frame time que teníamos nos pasaba, por ejemplo, que se nos quedaba, por ese tema de cache misses, de cómo estaba armado todo orientado a objetos con una cantidad de objetos impresionantes, eh, se nos, digamos, el GPU se nos quedaba esperándonos, digamos, que hagamos algo y obviamente decís, bueno, voy a tratar de trabajar con un frame más adelante, entonces cuando llega está el otro listo y cosas de ese tipo, pero también eso hace a veces a la esencia de cómo se siente el juego porque le estás metiendo una latencia al jugador final, entonces se siente como que flotás en vez de estar jugando un juego que realmente tiene mucha respuesta. Pero en definitiva creo que la conclusión es que a veces, digamos, me pregunto por qué no diseñar de una manera diferente digamos, que te dé ese espacio con el hardware real, digamos, digamos que yo digo, che, realmente estoy diseñado basando en lo que va a consumir mi procesador, o no sé si mi target es una PC3, bueno, con lo que pueda consumir una PC3, eh, sí. y, y no trabajarlo de otra manera, porque no creo que necesariamente tenga que ser más complejo ni más difícil de entender. No sé, Sergio, vos cómo lo ves. no, para mí, a mí, digamos, la experiencia que me dio lo poco que trabajé con Unreal es, mucha gente confía demasiado en el motor. Y, y es como se casan ciegamente, bueno, pero si lo hizo Epic así, tiene que funcionar. Y justamente cuando después portás a consolas, que los procesadores son muy limitados, y donde Unreal por lo menos no trabaja el multithread gameplay y esas cosas, no,
no lo tenés en el diseño de, bueno, esto va a funcionar en paralelo o lo que sea, y por más que cueste más, si tengo los otros core libres lo puedo aprovechar. Eh, para mí el problema viene por ahí, porque la gente por ahí confía mucho en esas cosas y después se encuentra con que el target, la plataforma, es mucho menos potente de lo que ellos estimaban. Y creo que pasa bastante con esta generación de consolas, puntualmente. Por ahí muchos estaban muy enfocados en que el GPU de la Xbox era poco potente, y de repente te encontrás con que tu cuello de botella es el CPU. Y justamente si vos no diseñaste las cosas para escalar, multithread, de lo que sea, estás al horno. Y por ahí no es por la física o por el rendering, es por gameplay o porque tenés muchos objetos. Y el tema del modelado de objetos y que tenés cache y otras cosas complica aún más la situación. Claro, y eso justamente que creo que venía al punto de decir, ¿en cuánto sentido y cuánta idea tenemos realmente de cuál es el target y qué es lo que podés llegar a hacer con lo que estás diseñando? Yo tengo más una problemática también de decir, no sigo sin entender por qué la gente piensa de que hacerlo orientado a objetos es más fácil de entender. Creo que hacerlo orientado a cualquier otra cosa, digamos, incluso si vos ves la cantidad de quilombos que hay que decir, che, si hay un pedazo de código que no se entiende, digamos, chances son de que está escrito orientado a objetos, porque en definitiva prácticamente el 99% de las cosas están orientadas a objetos, digamos, que no es que es ninguna panacea ni nada parecido. Y obviamente siempre viene el argumento de decir, che, realmente no, es que está mal diseñado orientado a objetos. Y bueno, es lo que escribe la gente, qué sé yo. Pero, digamos, no me imagino que realmente Data Oriente sea mejor, pero no me imagino ni peor. Es que me imagino... No, a mí la sensación de que me da con Data Oriented es, como vos tenés que pensar primero en los datos, la gente muchas veces escupe código cuando escribe. Lo ve más como una especie de arte, quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto, y el manejo de datos lo ve como algo secundario. Pero también eso te lo da la experiencia, ¿no? Vos te puedes equivocar una vez, si no aprendiste la lección, es tu responsabilidad, ¿no? Bueno, pero yo creo que estás buenísimo de decisiones donde digamos, de experiencias de Perdón gente. que los interrumpa, pero voy a tener que partir porque se me hizo retardo y ni me di cuenta a la hora que era. Mira, pero bueno, muchísimas gracias por hacer este podcast, porque la verdad que está buenísimo poder hablar de estos temas, cosa que no es muy común. Listo, ahora nosotros Sí, seguimos y te sacamos el cuero, Juan. Dale. No te jodí. Los saludo que... Dale, anda nomás. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es así esto, el podcast, viste, no tiene formato, va así todo como va. No, igual, ya creo que estamos llegando a cierta conclusión de cómo viene el tema. Me pareció así interesante tener las experiencias diferentes, porque yo sí vengo yo sí soy mucho más data oriented que otra cosa, pero muy basado también, y creo que en cierta manera con mucho del dominio en el que yo laburo, que tiende a ser más AAA o high-end o lo que sea. Lo que pasa es que yo, digamos, no me termina de convencer que diseñar de esa manera sea algo más complicado para una persona que esté, por ejemplo, haciendo algo en 2D, una cosa indie. Y me parece que, bueno, que en definitiva está interesante ver esas experiencias de decir, che, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lidiamos con eso y todo eso? Yo la verdad que con el tema de diseño, digamos, sí tengo las herramientas para poder ver el tema de decir, che, realmente, y no solo las herramientas, sino que un montón de experiencia para formar, viste, esa intuición que formás cuando empezás a hacer profiling, optimizaciones, o por ejemplo con los bugs, es re común. Es decir, la gente que no tiene ni idea, digamos, que no tiene experiencia, encara los bugs por cualquier lado, y vos es como que ya no sabés explicarlo, pero tenés como cierta intuición de cómo encarar el tema de los bugs. Pero me pareció copado, che.
Pero bueno, vos me decías que entonces en la parte del motor de bajo nivel sí tienen, digamos, ¿cómo se comunica la parte de alto nivel con la de bajo? ¿Es una manera similar a la que hablaba Juan en Godot? Digamos que son como copias que... Mira, en Funcom sí teníamos eso, teníamos el ring buffer que actualizaba las cosas. Acá en Frontier, la verdad que es más directo, y también eso nos trae problemas porque no todo el motor, depende del juego, ¿no? Elite es un juego que se empezó hace muchos más años y no tiene la filosofía que tiene Planet Coaster de diseñar el flujo como un grafo de tareas, ¿no? Ujú. Entonces, hay un montón de cosas en Elite que están medio mal diseñadas y que no mal diseñadas per se, pero justamente traen problemas a la hora de optimizar o de mover digamos, a jobs Ujú. o tareas. Eh, Elite me parece que es más caótico en ese sentido, si bien tiene o sea, algunas cosas bien segmentadas como el motor de rendering de alto nivel y esas cosas, Ujú. eh, pero por lo que vi yo es un poco más caótico. Eh, También Digamos, tiene mucho que ver con que el juego tuvo bastantes deadlines para lanzar cosas y que hubo cosas que había que hacer o hacer y muchas veces sabes que después no tenés el tiempo para cambiarlas, ¿no? ujú. Eh, Claro, sí, sí, yo por eso también hablaba mucho del tema digamos, de que en verdad nosotros en general como programadores somos bastante malos cuando para extrapolar el impacto de nuestras decisiones, digamos, de yo- decir, che, realmente yo tomé esta decisión por X razón y me parece que alcanza ahora y después no alcanza, o también extrapolar, decir, che, realmente voy a hacer un sistema genérico hiper optimizado y te mata 6 meses de los 9 que tenés de desarrollo y tampoco sirve para nada, digamos. sí, mira, mi experiencia viene más del lado de los masivos, ¿no? Y los Ujú. masivos sabes que los tenés que mantener. Eh, entonces, siempre tuve la visión de mirar un poco más allá. Ahora, Frontier es una empresa que siempre hizo juegos que se shipeaban y ya está. Entonces, a mí lo que me parece es que Elite es el primer juego que la empresa hace así con visión a largo plazo. Entonces, se tomaron un montón de decisiones correctas en muchos aspectos, pero hubo cosas que no. Y son cosas que, digamos, por suerte la empresa las reconoce y trata de planear para cambiarlas, pero Claro, justamente a veces tenés que lidiar con lo que tenés que lidiar. claro, Si vos sabés que tenés un sistema que es problemático, pero ahora tenés en 3 meses que lanzar una expansión o lo que sea y no tenés tiempo para cambiar eso, porque cambiar eso implicaría también potenciales bugs y potenciales horas de QA o lo que sea, más que tenés que agregar los nuevos features y a veces te patean las cosas para futuro. En Funcom, de hecho, una de las cosas que pasaba era que cada vez que se empezaba un juego, elegíamos qué queríamos cambiar. Es como, tenemos 25 ujú, cosas que queremos cambiar, vamos a cambiar 5. claro, Entonces ahí elegías qué sistemas les ibas a dedicar tiempo para el refactoring o directamente hacerlo de nuevo. ujú, Eh, pero es como no podés pelear todas las batallas, tenés que elegirlas. claro. No, no, seguro, eso obviamente. Y creo que en cierto punto sí, estás limitado por el desarrollo que podés hacer y poder shipear y todo eso. Y sí es verdad que, bueno, yo también sí, por ejemplo, me doy cuenta que no tengo ninguna experiencia de algo que haya tenido que ser mantenido mucho más de lo que puede ser después que te venden un DLC o algo así, nada más. Entonces, eh, también es verdad que el impacto de las decisiones de esas cosas que tienen mucho tiempo de mantenimiento eh, deberían ser tomadas con mucha más seriedad. Eh, pero, pero bueno, no, me parece que estuvo bueno por lo menos poder charlar de nuestros puntos de vista y como ya se ven, digamos, yo estoy en una parte del espectro que es diferente eh, al- que todos estamos, me parece, posicionados de manera diferente con respecto a eso. Y bueno, no hay ni bien ni mal.
Digamos, después la gente dirá qué opina sobre lo que estuvimos charlando. Así que, bueno, yo creo que ya podemos cerrar acá. Encima este, no vale la pena profundizar mucho más, ya que quedamos nosotros dos. Así que bueno, le vamos a agradecer también a Juan y bueno, gracias a vos, Sergio, ya que salí yo con la idea que me tardé un poco en llevarla a cabo, pero bueno, acá está. Así que bueno, veremos qué responde la gente y sobre todo qué opina de nuestras opiniones y qué otras ideas tienen con respecto a la orientación a objetos. Así que hasta la próxima, si existe una próxima. Dale. Bueno, un abrazo, Sergio. Un abrazo. Chao, chao. Chao.